pensando en las promesas que hice. ¿Cuáles? 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 Sí, ¿cuáles? Les prometí las aventuras del telonero. Ay, ¿qué es ese telonero? Dile. Ya te había dicho, tienes mala memoria, Pepito. El telonero es el que abre el telón para que todos vean el actor. Y a mí me toca, con las enseñanzas que pongo, guiadas por el Espíritu Santo, abrir el telón para que ustedes vean a Jesús, el gran actor. Él es el verdadero actor. Ay, me gusta, sí. Muy bien. Entonces ahora estamos en el capítulo 16 del libro de Hechos. Se lo pueden aprender bien, 16-26. Pedro y Silas están cantando himnos ahí en la cárcel. ¡Ay, qué lindo! Sí, y están comentando, haciendo oración, y todos los demás presos están escuchando. Están siendo evangelizados desde la cárcel y están recibiendo la palabra con alegría porque están cantando. Y luego, Pues que vino un gran terremoto y se rompieron las cadenas y se rompieron las rejas, y el carcelero, pensando que habían huido los presos. ¿qué pasó? Dime qué siguió. Bueno, ¿qué siguió? Que el carcelero sí quiso quitar la vida, pero Pablo desde el interior le gritó: no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero no lo podía creer. Ay, ni yo. Pues sí, ninguno huyó. Juan, Sí. Juan, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estaban siendo liberados de otras cadenas desde el interior, con la palabra de Dios, con los cantos de la palabra de Dios, con el testimonio de Pablo y Silas. Entonces, le dijo: no te hagas daño, todos estamos aquí. Los ve, se lleva a Pablo y a Silas a su casa. El carcelero les daba las heridas. ¿Y luego qué? Que luego les preguntó: ¿y qué debo hacer para salvarme? ¿Y qué dijeron? Sí, dime. Sí, te digo, es posible, si crees en Jesús, que Jesús es el Señor. ¿Y quién es? Entonces lo pusieron a evangelizarle, mostrándole a Jesús. Entonces él dijo: Yo creo. qué bueno, y se bautizaron él y su familia. Pero, pues, cantos de alegría desde la cárcel. Lo pueden encontrar en el capítulo 16, versículo 26, ¿verdad? En la medianoche, nos dice aquí el libro de Hechos, estaban orando Pablo y Silas y cantaban himnos a Dios, y los presos lo escuchaban todo. Estaban siendo evangelizados. Y entonces, pues que ya había un terremoto interior. Ellos sabían que se les estaban rompiendo otras cadenas más importantes que las de la cárcel. Los presos sabían que se les estaban rompiendo las cadenas desde el interior, y por eso estaban con admiración, escuchando el testimonio y la oración con la palabra de Dios, y los cánticos estaban con atención, estaban siendo evangelizados, y por eso no huyeron. Prefirieron seguir escuchando a Pablo y a Silas antes que huir de la cárcel. ¡Ay! Eso es lindo. Sí, eso es lindo. Pues sí, claro. Se habían roto otras cadenas, y por eso les había dicho que les iba a hablar de las aventuras del telonero de Dios, mis aventuras sobre la palabra de Dios, y cuando se rompen las cadenas número 2. El primero. Sí, el primero. Recuerden, era Pedro el que estaba en la cárcel, dormido entre los dos guardias, y se rompen las cadenas porque la iglesia estaba en oración. Es el poder de la oración, y por eso que Pedro quedó libre. Se rompieron todas las cadenas con la fuerza de la oración. Ese fue
cuando se rompen las cadenas número 1. Les conté toda una historia. Ahora estamos aquí cuando se rompen las cadenas número 2. Número 2. Cuando se rompen las cadenas número 2. Pues vamos tú y yo a poner todas nuestras cadenas, todo lo que nos tiene medio atados en las manos de Jesús, en las manos de su palabra, haciendo oración para que también con la presencia de Jesús se puedan romper tus cadenas y las mías. Que Dios los bendiga. Ay, adiós.